Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar una herramienta muy interesante que se llama Propensity Score Matching. Y esta herramienta es una técnica que se utiliza para evaluar el efecto de un tratamiento, por ejemplo, una medicina, o puede ser una política pública, o por ejemplo un programa educativo, o puede ser un bono de incentivos a empleados. Es decir, queremos preguntarnos si funciona un tratamiento médico, si mejora la salud del paciente o puede ser una intervención pública, por ejemplo, un programa educativo, mejora ese programa educativo, por ejemplo, los salarios de las personas, o puede ser una campaña de mercadeo. ¿Será que una campaña de mercadeo aumenta el, las ventas de un producto? Entonces, para este tipo de aspectos, vamos a utilizar esa técnica. Es una de las posibles técnicas que se pueden utilizar. Entonces, esta técnica se utiliza para analizar, por ejemplo, estudios experimentales en donde existe un proceso de aleatoriedad para poder seleccionar a los grupos que se les va a aplicar el tratamiento y a los que no. Pero también se puede utilizar en lo que se llaman observational studies o observational data, en donde, por ejemplo, una encuesta en donde por razones éticas o por otro tipo el investigador no tiene control sobre las variables. El énfasis de esta técnica es lo que llamamos una relación causal. Queremos investigar si realmente el tratamiento o el programa que se hace tiene un efecto sobre la variable que queremos investigar, que puede ser, por ejemplo, salarios. Esto se llama, por ejemplo, un outcome variable, la variable de salida. En este video se pretende solo un acercamiento a las posibilidades de Propensity Score Matching. Es un video muy inicial, es un video que reúne lo que he estado aprendiendo en los últimos meses sobre esta técnica. Entonces, desde ningún punto de vista esto debe tomarse como una opinión de un experto, sino de alguien que se está acercando al tema por pura curiosidad. Bueno, entonces el video se centra principalmente en la intuición y se va a basar en un caso de estudio. Entonces vamos a usar una librería, un programa, un paquete en R que se llama Matchit. Entonces, si queremos ver qué se trata Matchit, podemos poner el signo de interrogación y vamos a buscar el, el programa, la descripción del paquete y la tenemos acá. Entonces, por si ustedes quieren saber más sobre este paquete, aquí hay unos buenos recursos. Está explicando cómo se usa la función, la fórmula y los diferentes componentes, elementos de la fórmula. Para eso vamos a utilizar una base de datos que ya está incorporada en el paquete Matchit que se llama Lalond, que es una muestra de un estudio que trataba de investigar si un programa educativo tenía algún efecto en los salarios de las personas que tomaron ese programa, comparando diferentes grupos. Entonces vamos a crear una variable dummy que va a ser necesaria para este análisis. Vamos a calcular lo que se llaman propensity scores, que es el criterio principal por el que el algoritmo va a hacer pareo o matching entre las diferentes personas. Vamos a hacer match o pareo de observaciones usando el paquete matchit para encontrar match entre individuos que recibieron el tratamiento e individuos que no. En este caso, el tratamiento es un programa de entrenamiento. Vamos a ver los resultados usando dos gráficas, un histograma y una gráfica que se llama jitter. Luego vamos a comparar estadísticamente las variables de interés, el outcome, entre el grupo match, el match control y el match treatment. En este caso es la variable ingreso. O sea, queremos ver si el grupo que recibió el programa de entrenamiento va a tener ingresos más altos que el grupo que no lo recibió. Y vamos a tratar de aislar el efecto de esta manera estamos aislando el efecto del programa.
vamos a evaluar el balance del método match con una gráfica que se llama lob graph. Y esto de nuevo es solo un análisis breve, muy inicial. Es una técnica muy amplia y que se puede saber mucho con muchas variantes. Entonces esto solamente es algo inicial. Sigan mi canal en YouTube. Bueno, vamos a iniciar llamando el programa Matchit. Deberían de instalarlo. Yo aquí ya lo instalé, ya solo tengo que llamarlo Library Matchit. Y luego vamos a instalar otro programa que se llama Cobalt. Yo aquí lo llamo. Se va a usar para hacer una de las gráficas para analizar el balance una vez de que se ha hecho el Propensity Score Matching a través de una gráfica que se llama logplot. Y luego para ver algunas estadísticas voy a instalar el programa Psych y aquí lo voy a llamar. Es para ver unas estadísticas descriptivas una vez que ya hemos encontrado el matching. Bueno, veamos los datos. Para ver los datos debemos de llamarlos data lalond. Aquí ya los llamé. Luego, como primer paso, vamos a usar los datos en Matchit. El nombre de la base de datos es lalond y esta es una muestra. Entonces, miremos cómo son los datos. Entonces, voy a describir los datos. Aquí pueden encontrar información sobre los datos con interrogación y el nombre de la base de datos. Y aquí les da más o menos una explicación del contexto de la base de datos, los años que se hizo, el formato y las diferentes variables. Las variables que tenemos son estas. Está el tratamiento, la persona que recibió el programa, la edad de la persona, la educación, race se refiere a si la persona era hispana, afroamericana o blanca, como lo describen acá. Luego si la persona está casada y tenemos otra serie de variables. Por ejemplo, el ingreso en 1974, el ingreso en 1975 y el ingreso en 1978, que esta es la variable que queremos, que es nuestra outcome variable, que es la variable que queremos ver si fue afectada por el tratamiento. Luego vamos a ver la base de datos con view y aquí la tenemos. Entonces aquí tenemos diferentes observaciones. Por ejemplo, la primera persona recibió el programa, es una persona de 37 años, tiene 11 años de educación, era una persona afroamericana, estaba casada, no tenía educación. Luego estas son como que el ingreso que tenía esa persona en 1978. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cuántas filas tenemos. Tenemos 614 observaciones. Luego vamos a crear una variable dummy para la variable race. Esa variable la tenemos acá, pero para poder utilizarla en el propensity score vamos a crear 3 variables dummies para poder incluirlas. Entonces, para eso voy a crear una nueva base de datos que le voy a llamar clean lalond y aquí voy a darle instrucciones para que ingrese que ingrese 3 variables dummies con base en la columna race. Entonces al darle esto, vamos a ver otra vez y lo que hace es crear estas variables. Entonces va a tomar esta columna y de esa columna va a hacer estas variables dummies que van a tener valores de 0, 1. Por ejemplo, la primera persona es afroamericana y no es hispana y no es blanca, de acuerdo a cómo se definieron en este estudio. Bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a attach el nombre de la base de datos que acabo de crear, de modificar. Y esto lo que va a hacer es de que vamos a poder accesar directamente a esta base de datos sin tener que darle el nombre y el signo de dólar. Luego vamos a ver cuáles son los nombres de las variables en esta nueva base de datos modificada y son estas que están acá. Básicamente lo que hicimos fue únicamente agregar race y race Hispanic and race white. Ahora vamos a calcular los propensity scores. Los propensity scores es como la probabilidad de que cada individuo tiene de recibir el tratamiento. Es decir, la probabilidad que la persona tiene de recibir este programa educativo. Entonces para eso vamos a calcular el propensity score. Vamos a hacer un modelo, vamos a correr un modelo logit donde la variable
dependiente es el programa. Y las variables independientes son las variables que nosotros creamos que van a afectar recibir el programa. En este caso, los ingresos, la educación, la edad y las variables dummies. Recuerden de que este es un ejemplo nada más, no podemos sacar conclusiones sobre lo que específicamente pasó en este caso, es una ilustración. Entonces acá vamos a calcular ese modelo Logit y luego vamos a encontrar los valores ajustados, los fitted values para esta variable que acabamos de crear, y eso le vamos a llamar p-score, es el propensity score. Y luego vamos a ver un summary del propensity score, y aquí tenemos que el valor mínimo, este propensity score va a estar entre 0 y 1 porque es una probabilidad. El mínimo es este que está acá, casi 0, y el máximo es este que está acá. El mean propensity score es 0.3. O sea que la probabilidad de que una persona reciba el tratamiento, dadas las variables que tenemos, es 30%. Ahora vamos a hacer match. Vamos a, de acuerdo al propensity score, vamos a hacer match entre las personas que recibieron el tratamiento y a cada una de estas personas le vamos a encontrar otra persona que tenga un propensity score parecido. Y lo vamos a hacer a través de este comando que está acá, matchit. Vamos a utilizar de nuevo la fórmula y luego le vamos a dar el nombre de la base de datos y luego le vamos a indicar el método por el que va a encontrar el propensity score parecido. Y en este caso es lo que se llama nearest neighbor. Hay varias maneras en que podemos, varios métodos que podemos utilizar para encontrar este pareo. Nearest neighbor es solamente uno, pero ustedes pueden ver la descripción del comando matchit y ahí pueden ver que hay otras maneras que podemos utilizar. Entonces le voy a dar control enter y luego voy a ver el resumen de lo que se hizo. Y hay varias indicadores que me va a dar. En este caso yo me voy a enfocar en estos valores que están aquí abajo. Aquí nos está indicando que en la base de datos sin ninguna modificación, la base de datos inicial, 185 recibieron el programa y 429 no lo recibieron. Luego el programa hizo un match de 185. Todos los que recibieron el programa les buscó un match o una persona muy similar que no recibió el programa. Es decir, también tenemos 185 en el control y 244 personas que no recibieron el programa no encontraron un match en los que recibieron el programa. Estos no encontraron un match. Hay algunas modificaciones que podemos hacerle también a nuestras instrucciones. Por ejemplo, podemos decir que una persona que recibió el programa que haga el match con dos personas que no lo recibió. Pero aquí solamente el default de este algoritmo que estoy haciendo acá por las instrucciones que le di es que encuentre solamente una persona. Entonces ahí también hay variantes que podemos hacer. Entonces, cuando se hace esto, se crea el propensity score, le va a llamar distance. Ese es el propensity score. Y podemos hacer dos gráficas para ilustrar nuestros resultados gráficamente. Entonces, el primero es una gráfica que se llama jitter. Entonces, le vamos a dar el plot. Vamos a graficar el outcome del propensity score. Y el jitter es esta gráfica que tenemos acá. Entonces el jitter lo que hace es darnos una idea del propensity score y aquí tenemos de que los que recibieron el tratamiento no tenemos ningún puntito aquí. Eso quiere decir que todos los que recibieron el tratamiento encontraron un match entre los que no lo recibieron. Luego el match treatment units, estos fueron los que recibieron el tratamiento y también encontraron un match. Estos fueron los que no recibieron el tratamiento y encontraron un match. Y estos fueron los que no recibieron el tratamiento y no encontraron un match. Aquí estamos hablando de las 200, un poco más de 200 personas que no
encontraron un match. Y ahora vamos a hacer otra gráfica para seguir viendo la distribución de los propensity scores entre los grupos. Este es un histograma y acá tenemos la densidad de los propensity scores. Entonces, por ejemplo, antes de hacer el match, esta era la densidad de los que recibieron el tratamiento y esta era la densidad de los que no recibieron el tratamiento. Vemos de que los propensity scores son bastante diferentes, ¿verdad? La distribución es muy diferente. Y en cambio, cuando ya hacemos el match, estos son los que recibieron el tratamiento que encontraron un match y estos fueron los que no recibieron el tratamiento y encontraron un match. Aquí podemos ver que ya son más parecidas. No hay diferencias importantes, pero ya las densidades son más parecidas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a registrar en una base de datos al grupo que como resultado del propensity score recibió el tratamiento. Es este grupo que tenemos acá y este son los 185 que encontraron un match entre los que no. Y este es los que no recibieron el tratamiento, los 185 también, y que encontraron un match. Entonces solamente como que los separé en dos bases de datos. Y ahora voy a describir al primer grupo. Es decir, ya tenemos una especie como que se aproximaría a un proceso de aleatoriedad en donde en un grupo tenemos los 185 que recibió y en el otro grupo tenemos los 185 que no recibió el programa y más o menos podemos compararlos porque más o menos tienen las mismas características. Entonces ahora vamos a ver estadísticamente qué pasó o qué está pasando con el grupo que sí recibió el treatment, que es mdata 2. Y acá tengo lo que está pasando. Me voy a enfocar en una variable que es la variable de ingreso. Por eso le doy, es como la renta, el ingreso de 1978. En el grupo que recibió el programa, su ingreso es promedio es $6,349. Y en el grupo que no recibió el tratamiento, su ingreso es 5,931. Es decir, el grupo que recibió el tratamiento tiene un ingreso más alto que el grupo que no lo recibió. Pero ahora vamos a ver si esa diferencia es estadísticamente significativa. Y lo que vamos a hacer es usar un t-test y vamos a hacerlo, vamos a darle la instrucción de que sea un pair t-test entre los dos, entre la variable de interés, que es la variable de ingreso entre un grupo y el otro grupo. Cuando hacemos eso, encontramos los resultados aquí abajo y el p-value es bastante alto. Eso quiere decir de que no podemos rechazar la hipótesis nula que dice de que los ingresos son iguales. O sea, no tenemos suficiente evidencia para decir de que son diferentes. Es decir, el programa, los individuos que están en el programa que recibió los individuos que están en el grupo que recibió el programa de entrenamiento tienen un nivel de ingreso más alto, pero no lo suficientemente alto como para decir de que es estadísticamente significativo. Y luego vamos a evaluar el balance del método matching que hicimos. Y eso lo vamos a hacer por medio de una gráfica que se llama logplot. Esa gráfica va a evaluar el balance y le vamos a dar ciertas instrucciones, por ejemplo, que compare las medias, principalmente las medias estandarizadas, y le vamos a dar ciertas instrucciones sobre cómo va a lucir esa gráfica en términos de triángulos y círculos que va a utilizar, y le vamos a dar como un threshold, que es como una indicación, como una especie de referencia. Esto va a quedar más claro cuando veamos la gráfica. Entonces la gráfica está acá. Esta es la que se llama el logplot. Y entonces lo que vemos en este logplot es de que nos va a comparar las medias estandarizadas antes entre los que recibieron el programa
y los que no antes de hacer el match y después de hacer el match. Antes de hacer el match sería unadjusted, los triángulos, y después de hacer el match sería adjusted o los círculos. Entonces, cuando comparamos las medias estandarizadas, y usamos medias estandarizadas porque estamos comparando variables que tienen diferentes dimensiones, cuando comparamos esas medias estandarizadas, vemos de que las medias entre, por ejemplo, el propensity score, antes de hacer el matching es más alta y después de hacer el matching es más baja. O sea, funcionó, redujo un poco la distancia. Veamos, por ejemplo, lo que pasó con la variable de, tal vez la variable de edad, por ejemplo. Si comparamos los que recibieron el tratamiento y los que no recibieron el tratamiento antes del matching, esta era la diferencia de edad. Pero después del matching, la diferencia de edad se reduce. Es decir, como que en la variable de edad sí funcionó el matching para encontrar elementos parecidos en estos dos grupos. Sin embargo, el matching no funcionó en algunas variables. Por ejemplo, en las variables de race podemos ver que están afuera de esta línea de referencia que es punto 1, que es aleatorio, pero se usa comúnmente para identificar si hubo un buen match, y muchas están afuera de esa línea de referencia. Y en el caso de Hispanic, como que al hacer el match como que aumentó esa diferencia. Entonces, al parecer no es un buen match. Lo que deberíamos de ver idealmente es que las variables, los círculos, están más cerca de esta línea vertical. Y en este caso no vemos eso. Entonces, al parecer no hubo un buen match. Las diferencias de las medidas estandarizadas entre los que recibieron el tratamiento y los que no se reducen entre antes versus después de matching, principalmente para variables relacionadas con race. ¿Qué se puede hacer? Bueno, intuitivamente podemos pensar en que deberíamos incluir más variables apropiadas o quizá incluir más criterios para el matching. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Caliper, que no voy a cubrir en el video, pero básicamente le podemos dar instrucciones de qué tan parecidos deberían de ser los individuos para hacer el matching. Pero no voy a cubrir ese tema en este video. Pero esto es todo por este video. Muchas gracias. No olviden seguir mi canal Andrés Marroquín. La información relacionada a este video está en el comentario abajo, y tal vez solo regresar a las conclusiones generales de este video, que es que este programa, al utilizar Propensity Score Matching con las variables que utilizamos, no podemos encontrar evidencia de que haya diferencia, y que el procedimiento no es bien balanceado. Hay diferentes cambios que deberíamos de hacer. Bueno, esto es todo. Espero que estén muy bien, que tengan buen día. Adiós.